Bienvenidos chicos, una vez más, estamos en estas clases virtuales. Quiero darles la bienvenida. Hoy tenemos un gran tema otra vez, así que empecemos con este curso que empieza así. Bueno chicos, bienvenidos una vez más a estas clases virtuales. La idea es que hoy veamos algo de JavaScript, ¿sí? Algo práctico. Voy a dejarles en la descripción un video sobre la historia de JavaScript. Es importante que digamos, sepan de dónde viene para entender un poco más el lenguaje y por qué digamos, funciona como funciona. La verdad es que el video no lo hice yo, pero me pareció bastante interesante, lo encontré en la web, en YouTube, y me pareció interesante para que tengan un primer panorama. Los invito a que investiguen un poquito sobre la historia y así puedan comprender un poco más sobre este lenguaje. Eh, pero bueno, hoy nos vamos a dedicar a la parte práctica, nada más. Eh, para poder trabajar, si van a necesitar únicamente un editor de texto. Incluso pueden utilizar un blog de notas, pero pueden trabajar con el editor de texto que ustedes prefieran. Yo utilizo Visual Studio Code para trabajar, pero siéntanse libres de utilizar el que quieran, porque no hay problema. Y después vamos a utilizar un navegador web. También pueden elegir el que quieran. Yo, digamos, me siento más cómodo, utilizo Google Chrome, pero siéntanse libres de usar lo que ustedes gusten, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con la clase. Yo tengo creado, voy a pasar a la cámara, ahí pasé ahí pasé entonces al escritorio. Eh, Noten que yo creé una carpeta, ¿sí? Y dentro introduje un archivo index, ¿sí? de HTML para poder trabajar. Esto, bueno, nada, como ustedes sabrán, como conocimientos básicos para, para esta clase, vamos a necesitar que sepan trabajar con HTML y con CSS. eh, pero bueno, eso es aparte, digamos, esto no lo vamos a ver. Vamos a ver pura y exclusivamente JavaScript, ¿sí? Así que, bueno, nada, todo lo que sea de HTML y CSS, nada, deberían saberlo para poder empezar con estos videos. Eh, Bien, como les dije, voy a abrir mi editor que es Visual Studio Code y voy a abrir el navegador. También en la descripción, una aclaración, les voy a dejar algunos enlaces sobre algo de teoría de programación en JavaScript. Acá van a tener muchos ejemplos, van a tener, bueno, nada, un montón de cosas que vamos a ir viendo dentro de este video, un poco más detalladas. La web es del MDN de Mozilla, eh, que bueno, si bien no son exactamente los eh, digamos creadores de JavaScript, tienen mucho que ver, así que nada, los invito entonces a que revisen la historia. Pero bueno, acá está la página que se las voy a dejar después en la descripción. Bien, yo acá tengo, digamos, mi archivo que yo creé de JavaScript. Lo que voy a hacer es mi archivo, perdón, de HTML.
lo que yo voy a hacer es, a ver, cargarlo ahí. Como ustedes por ahí notaron, como no lo guardé, vamos a guardarlo. Bien, ahora sí, cerramos acá. Bien, tengo mi archivo de JavaScript, ¿sí? No hace nada, no tengo nada, ¿sí? Perdón, mi archivo de HTML cargado en el navegador. Obviamente no tiene nada porque no escribí más que la estructura de HTML. Y lo primero que vamos a ver, que les quiero enseñar, es cómo incluir código de JavaScript, ¿sí? Para eso se utiliza la etiqueta script, ¿sí? Y hay dos maneras de utilizarla básicamente. Así que vamos a empezar con la primera. Siempre al final, antes de perdón, al final, antes de cerrar el body, ¿sí? Va la etiqueta script. Y ahora les digo por qué. Script. Cerramos. Bien. Siempre tenemos que, digamos, ponerla al final. Porque, como ustedes saben, digamos, yo les he explicado cuando vimos HTML. El HTML se va cargando secuencialmente, ¿sí? En bloque. O sea, primero la primera línea, luego la segunda, luego la tercera, etcétera, etcétera, ¿sí? Y como se carga secuencialmente de arriba hacia abajo, ¿sí? Lo que debería hacer es poner, digamos, los recursos más pesados, como obviamente el JavaScript, que consume mucho recurso, comparado, digamos, con el resto que voy a tener, digamos, acá en el código, utiliza muchos recursos. Entonces, yo lo que tengo que tratar de hacer es que la página cargue primero, y luego, digamos, se ejecuten todos los códigos, cargue los códigos que yo, digamos, escriba. Así que, entonces, la etiqueta script siempre al final, ya sea que digamos, trabaje, digamos, con el código acá o de la otra forma, como vamos a ver. Bien, entonces, volviendo, yo tengo la etiqueta script, ¿sí? Y acá, por ejemplo, me puedo generar un código para que se ejecute. Por ejemplo, no se preocupen por entender lo que voy a hacer, pero por ejemplo podría hacer un alert, ¿sí? Y escribir hola, ¿sí? Obviamente ahí, perfecto, ¿sí? Entonces esto lo que va a hacer es mostrarme cuando yo cargo, yo guardo el archivo, lo muestro acá, ven, se fijan, dice hola mundo, exactamente lo que yo puse, ¿sí? Esto es lo que me muestra, digamos, este mensaje. Bien, perfecto, ¿sí? Entonces de esta manera yo cargo todas mis instrucciones, mi código de JavaScript, ¿sí? En un HTML. La otra forma es utilizar un digamos, un modificador que ustedes ya vieron en HTML, ¿sí? Que es el src, ¿sí? Si se acuerdan, el source o src lo que me va a permitir es cargar, digamos, el recurso desde un pad, desde una dirección, ¿sí? Vamos a poner para que se note JavaScript. Sí, perfecto. Entonces yo acá estoy llamando a un archivo que se llama javascript.js, ¿sí? Que está dentro de del mismo archivo que digamos el HTML, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que voy a tener que hacer ahora, bueno, voy a guardar esto y voy a venir acá y voy a cargar, vamos a cerrar esto de acá y voy a cargar acá un nuevo archivo, ¿sí? Que se va a llamar, como pusimos, JavaScript,
.js, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Y acá voy a hacer lo mismo, alert, y simplemente voy a poner hola chicos, ¿sí? Entonces acá ve, carga hola chicos, como mensaje a mostrar, ¿sí? Desde el archivo que está fuera del, o sea, desde el código que está fuera del index. Si se dan cuenta, ¿sí? Yo lo estoy llamando acá y se ejecuta directamente. ¿Está bien? Esa es la forma de, digamos, poder cargar código tanto misma en la misma página HTML como desde un archivo externo. Obviamente les recomiendo siempre archivo externo, porque lo pueden ir modificando y qué sé yo, y no tienen que tocar el HTML, ¿sí? Bueno, a ver, hasta acá entonces cómo incluir nuestros archivos de JavaScript dentro del HTML, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer va a ser aprender a utilizar unas herramientas que tiene el navegador, ¿sí? Quiero enseñarles unas herramientas que tiene el navegador para el desarrollo, de hecho se llaman herramientas de desarrollo, y que, digamos, todos los navegadores o la mayoría tiene hoy por hoy. Así que, como les dije al principio, siéntanse libres de trabajar con el navegador que ustedes prefieran, ¿sí? En principio la pueden buscar si están en Chrome de Windows, ¿sí? Pueden buscar más, más herramientas, ¿sí? En los tres puntitos, y acá al final tienen herramientas del desarrollador, ¿sí? Control Shift I o L, la verdad no llego a distinguir. Y si no, yo la utilizo con F12, ¿sí? En F12 ustedes tienen, ya les digo, dentro de Windows y con Chrome, no sé en el resto, pero van a tener que chequear cómo se hace en el sistema y con el navegador que ustedes tienen. Tienen las herramientas de desarrollo. Bien. Antes de seguir con las herramientas de desarrollo, las voy a sacar un momento. Voy a escribir un pequeño código para poder mostrarles lo que les quiero mostrar. Vamos a hacer un pequeño H1 con un color rojo y texto centrado, y un párrafo con un color verde ahí medio raro, no verde verde. Así que, bueno, la idea es tener, digamos, algo de código HTML. Ahora sí, vengo al navegador, llamo a las herramientas de desarrollo o del desarrollador, y recargo la página. Hola chicos, a ver si me toma... creo que no lo guardé. Muy bien, esas cosas pueden pasar. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Si se fijan entonces, yo acá tengo mi código que escribí, ¿sí? Tengo el título que escribí centrado en rojo, ¿sí? El párrafo en verde. Perfecto. Entonces, bueno, si se fijan, vamos a ver cómo es la sección de elements o elementos, ¿sí? En estas herramientas de desarrollo. Yo voy pasando, digamos, por el código, digamos, que escribí, que me lo muestra en esta sección esta herramienta, y puedo ir identificando cada una de las partes de mi código, ¿sí? Fíjense que acá incluso tengo toda la parte de los metas, del head, ¿sí? Bueno, como pueden ver, yo voy pasando y acá me va mostrando dónde es que está, digamos, cada una de las secciones por las que voy pasando, ¿sí? Esto está, digamos, muy bueno, ya que como les digo, me permite identificar
digamos, las secciones de mi código. Ahora, ustedes también van a poder identificar que cuando entramos en la sección Elements o elementos, ¿sí? Tengo el código CSS, digamos, escrito. Yo en este caso lo tengo aquí abajo. Por ejemplo, si yo toco sobre la etiqueta H1, donde le di color y alineación al texto, fíjense que lo tengo marcado acá. Si yo cambio esto y lo pongo en blue, fíjense que me cambia automáticamente el color, ¿sí? Ahora, nótese que si yo recargo, ¿sí? Vuelve, digamos, a su color original, ¿sí? Esto básicamente me sirve para poder identificar los cambios que quiero hacer, modificar, ir probando, digamos, algunas cosas, y obviamente luego pasarlo a mi código y guardarlo, por supuesto. En caso de que no me sirva el cambio que quiero, simplemente lo recargo y se descarta cualquier cambio que haya hecho, ¿sí? Bueno, esa es la idea entonces de esta sección dentro de las herramientas de desarrollo. Entonces, la siguiente sección, ¿sí?, para ver es la consola. La consola, sumamente importante, nos va a permitir, digamos, ver aquellas cuestiones, digamos, que imprimamos justamente en consola, o los errores. Les voy a demostrar, digamos, gráficamente cómo es esto, prácticamente, en forma práctica, cómo es, digamos, esto que les estoy diciendo. A ver, por ejemplo, vamos a ejecutar este código, pero lo vamos a cambiar para que se ejecute en la consola. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser un llamado a la consola, console.log, ¿sí? El mensaje va a ser el mismo, ¿sí? Nótese que tiene que decir hola chicos, ¿sí?, en la consola. Entonces guardo esto, recargo, y acá tenemos hola chicos, ¿sí? El mensaje es que yo antes tenía como una ventanita que me generaba el navegador, ahora lo tengo dentro de la consola. Esto me permite muchas veces depurar, saber hasta dónde llega el código. Bueno, digamos, ustedes van a descubrir que tiene un uso bastante importante, ¿sí?, sobre todo mientras estamos desarrollando, y más que nada mientras estamos desarrollando. Y por último, digamos, la consola, ¿sí?, me permite ver la consola por ahí de algún editor para poder hacer el código en C o C++. Me permite ver los errores. Por ejemplo, imagínense que yo acá me confundo y escribo cualquier verdura, cualquiera, ¿sí? Guardo esto, ¿sí?, y lo ejecuto, ¿sí? Fíjense que me dice que tiene una referencia no conocida, ¿sí? Que bueno, acá tiene justamente lo que escribí yo, que no está definida, ¿sí? Y les dice exactamente dónde está, ¿sí? Les dice que está en el archivo javascript.js, ¿sí?, en la línea 1. Si ustedes se paran ahí, bueno, como pueden ver, les dice dónde está ubicado físicamente el archivo, ¿sí? Bueno, esto es súper útil porque me permite identificar, ¿sí?, cuál es el código que está fallando, ¿sí? Como, digamos, haríamos en cualquier otro lenguaje de programación, ¿sí? Tengo ahí una consola alguien que me está diciendo, che, fíjate que te equivocaste acá. Bueno, y eso nos facilita la vida a la hora de programar. Si yo vuelvo esto como estaba y recargo, fíjense que vuelve a aparecer el hola chicos. ¿Está bien? Entonces, esta consola, ¿sí?, es, digamos, elemental para trabajar, ¿sí? Acostúmbrense, fíjense, chusmeen cómo funciona y demás. Pero no, básicamente eso es lo que vamos a hacer con la consola. Y digamos, un último apartado que les quería mostrar rápidamente, esto a modo informativo nada más,
es la sección Network, ¿sí? La sección Network lo que me muestra son todos los archivos que se van cargando en mi página. Fíjense que el primero es index, obviamente, porque es mi primer página, es la primera página que carga, mi primer elemento. Y luego se carga JavaScript JS. Se cargan en ese orden, obviamente, porque index llama a JavaScript. De hecho, si se fijan en la columna initiator, van a poder observar que les dice quién ejecuta ese archivo, o sea, quién llama, invoca a ese archivo. Si nos fijamos en JavaScript, el iniciador de ese archivo es el index.html, que es quien lo está invocando, ¿sí? Después, en la primera columna, que es el estado, status, tienen si está finalizado, si se está cargando o demás, el tipo de archivo, que sé que es, en el primer caso es un documento y en el segundo dice script. ¿Está bien? Luego tenemos el tamaño que pesa cada uno, ¿sí? El index pesa 394 bytes y el javascript.js pesa 27 bytes, ¿sí? Tenemos el tiempo de carga, ¿sí? 1 milisegundo y 14 milisegundos. Bien, esto es una sección que es importante a la hora de trabajar, sobre todo con los servidores y demás, porque yo tengo que optimizar el tiempo de carga de mis archivos. O sea, si yo tardo en mostrar archivos, probablemente esté haciendo que los usuarios no consuman mi página, ¿sí? o mi aplicación web o lo que fuese. Entonces esta es una sección importante, ¿sí? Para verificar esas cuestiones y para saber, digamos, qué archivos se están llamando. Por ahí me está llamando un archivo que no es el que corresponde, ¿no? Un CSS, un JS que no corresponden, bueno, y demás. Entonces yo puedo optimizar las cargas dentro del servidor y demás. Bien, hasta acá entonces con el tema de las herramientas del desarrollador. Ahora vamos a entrar en lo que son las variables y los tipos, ¿sí? de datos. En primera instancia vamos a empezar por los tipos de datos. Los tipos de datos básicamente son una clasificación, ¿sí? Una clasificación de formatos para los datos, ¿sí? Son objetos que representan conceptos, digamos, como un número o una palabra. En JavaScript tenemos 7 tipos de datos, ¿sí? Entre los cuales están los boolean, ¿sí? Que pueden ser, es decir, que es un tipo lógico, puede ser verdadero o falso, nada más. Que bueno, va a devolver en realidad true o false. Tenemos los números o number, ¿sí? Los string, que son cadenas de caracteres. Los null son un tipo de dato especial que representan aquellos elementos que están instanciados pero no inicializados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahora vamos a ver que es una variable. Yo voy a poder declarar una variable, ¿sí? Y digamos, ponerle un nombre, pero eso no significa que está terminada de crear. Para poder terminarla de crear, ¿sí? En cierta forma yo le tengo que poner un dato, ahora vamos a ver por qué. Pero básicamente estos null me permiten representar estos tipos de datos, ¿sí? Aquellas variables, aquellos datos que no fueron todavía inicializados. Después tengo objetos, ¿sí? Tengo objects. Los objetos, bueno, claramente son estructuras de datos que van a tener justamente una forma particular, pero digamos el tipo object me permite representarlos a todos ellos, ¿sí? Porque tienen, digamos,
una forma de construirse similar entre todos. ¿Ok? Después tengo dos más. Los invito, digamos, a consultar digamos, toda la referencia dentro de las páginas que, como les dije, le voy a dejar en la descripción, que son los undefined y los symbols. Son, digamos, dos tipos de datos que me permiten, digamos, representar todas aquellas cosas que están, digamos, por fuera de esto que estuvimos hablando, ¿sí? Básicamente lo voy a cerrar ahí. Por favor, digamos, vayan ahondando y cualquier cosa me consultan, ¿sí? Pero los insto a que lean, digamos, de las páginas, que va a estar seguramente mucho más claro de lo que yo podría explicárselos. Por otro lado, tenemos el tema de, como les decía, las variables. Las variables, yo tengo, digamos, básicamente eh, tres formas digamos, declarar variables, pero en principio vamos a especificar qué son. Bueno, una variable básicamente es un contenedor, ¿sí? Un contenedor que me permite almacenar un dato, ¿sí? Ya sea un número, sea una palabra, un carácter, sea un objeto, como vimos, sea una representación lógica, es decir, un verdadero o un falso, ¿sí? Me permite, bueno, digamos, guardar diferentes tipos de valores. ¿Está bien? Entonces una variable, digamos, es un contenedor que me permite, digamos, eso, guardar datos. Ahora bien, para poder declarar, digamos, una variable, yo tengo que tener en consideración, digamos, en principio, dos cosas. En principio, para JavaScript, yo tengo que tener en consideración si esa variable va a ser, digamos, si va a poder ser utilizada para guardar diferentes cuestiones, o sea, diferentes datos a lo largo de mi programa, o si va a poder, o si va a ser, digamos, para almacenar un dato específico que tiene que mantenerse durante todo el programa, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque para poder trabajar en JavaScript yo tengo, en principio vamos a hablar de var para las variables que pueden ser utilizadas, digamos, a lo largo de todo el programa para ir almacenando los diferentes resultados y datos que voy a ir necesitando procesar, ¿sí? En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, nombre, eh, y, digamos, tengo lo que son las constantes, ¿sí? Las constantes son variables que, digamos, se mantienen igual durante todo el programa, ¿sí? Durante toda la ejecución del programa. Esto me asegura de que pase lo que pase, digamos, yo cuando voy a ir o sea, cuando quiero leer el dato de una constante, siempre se va a mantener igual. Entonces, constante, por ejemplo, podríamos poner, no sé qué, a ver, por ejemplo, edad, vamos a poner edad, ¿sí? Y lo vamos a cerrar ahí. Ahora, quiero que noten una cosa, ¿sí? Vamos a hacer así, vamos a borrar esto y voy a poner nombre. Quiero que noten lo siguiente. Yo voy a imprimir el nombre, ¿sí? De que, digamos, lo que está almacenado en nombre. Entonces vamos a hacer otro console log y vamos a poner nombre, ¿sí? Lo mismo voy a hacer para la edad.
edad. Bien, entonces yo voy a guardar esto. Voy a ir a la consola, que es donde se va a ejecutar todo este código, y voy a recargar. ¿Sí? Fíjense que, bueno, acá ya me está dando un error. Era lo que le decía, ¿sí? Tienen que tener, digamos, en cuenta eso. Dice que tenemos un error de sintaxis, ¿sí? No tenemos inicializado una constante. Las constantes, ¿sí? Siempre que las declaro, las inicializo, porque no pueden tener otro valor. Fíjense que yo estoy asignando, ¿sí?, a esa variable, esa constante, ¿sí?, un valor con un igual. Entonces vamos a ponerle edad 22 y recargo, ¿sí? Edad. Perfecto. Vamos a poner acá edad. Ahí, ahora sí. Guardo. Fíjense la diferencia. Bien, entonces yo tengo nombre que está undefined, es decir, no está definido, ¿sí? que ni el tipo ni nada, ¿sí? O sea, no tiene datos, no está inicializado. Vamos, simplemente declaro un espacio en memoria. O sea, cuando yo hago var nombre, lo que estoy haciendo es declarar un espacio en memoria para que, digamos, yo ya tenga listo ese espacio para almacenar algo, pero no está inicializado, no nada, ¿sí? Simplemente está reservado ese espacio de memoria, ¿sí? Y si yo intento, como dice acá, imprimirlo, obviamente me dice que no está definido, ¿sí? Fíjense, la línea 3 es esa, muy bien, no está definida. Bueno, yo bajé uno de esto, pero bajé una línea, digamos, el resto del código, pero fíjense que edad, línea 4, línea, bueno, 5, estaría en la 4, y esto está en la línea 6 supuestamente, bueno, ahí va, ¿está bien? Está en la línea 7, ¿sí? Eso es lo que me imprime la edad, ¿sí? Entonces, las variables en primera instancia, o sea, yo las puedo declarar, pero no necesariamente puedo declarar o instanciar, pero no necesariamente las tengo que inicializar, ¿sí? Puedo tenerla ahí para poder trabajarla después. O, digamos, la puedo inicializar incluso en el mismo momento o después, ¿sí? Como con la constante, que la declaro en el mismo lugar, ¿sí? Tenemos la constante también, ¿sí? Que, digamos, es un tipo de variable que no cambia. Justamente no es variable, es una constante. Digamos, un contenedor que no cambia. Entonces tengo almacenado un dato que siempre va a ser el mismo en esa constante, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, simplemente les voy a mencionar, después lo vamos a trabajar por ahí, quizás este tema más adelante. Pero existen también otra forma de declarar variables, ¿sí? Variables. Es decir, contenedores de datos que pueden cambiar a lo largo del tiempo, que son los let. Y ustedes me dirán, bueno, digamos, si tengo los var, ¿para qué quiero los let? Bien, básicamente, digamos, es un tema, digamos, de lo que se llama scope o alcance. Cuando yo declaro una variable, lo que hago es que ese espacio que tiene un nombre como referencia sea, digamos, que esté disponible a través de todo el código, ¿sí? Que yo tengo. No importa en qué parte del código esté, ¿sí? En cambio, un let es más, digamos, restrictivo en cuanto al alcance y quienes lo pueden acceder, ¿sí? Ya vamos a ver el tema de las funciones, pero por ejemplo, si yo estoy en una función y escribo un let, ¿sí? Y no un var,
esa variable LED, va a ser solamente va a estar solamente disponible dentro de una función, ¿sí? En cambio el var, no importa donde yo la declare, va a estar disponible en todo el código. Muchas veces eso nos trae inconvenientes y es por eso que es aconsejable utilizar los LED, ¿sí? Los LED se utilizan de la misma manera. LED, por ejemplo, apellido, ¿sí? Y por ejemplo lo puedo inicializar si quiero. Y eso es todo. Vamos a imprimir, por ejemplo, fíjense que mi editor me va reconociendo las cosas que voy creando. Guardo. ¿Ven? Y ahí tengo el apellido que guardé, ¿sí? Bien, esa es, digamos, la idea, digamos, principal de esto, hacer un pequeño panorama a la cuestión. Vamos a seguir ahora con algunas cuestiones de operaciones y demás. Vamos a ver, en principio, los operadores aritméticos que tenemos. Por ejemplo, imagínense, yo tengo ahí vamos a borrar lo que no necesito, en principio. Sepan disculpar. Muy bien. Tengo una edad. ¿Sí? Edad. Que es una constante. Y, por ejemplo, vamos a imaginar que tengo una segunda edad, ¿no? Una segunda edad. Que va a ser una variable en realidad. Var edad 2. Lo puedo utilizar así, con números, los nombres. Al cual le vamos a poner 33. Eso. Y imagínense que la edad de la primera persona, ¿sí? Esta es una edad de una primera persona y esta es la edad de una segunda persona. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber cuál es la diferencia de edad entre esas personas. Bien, simplemente tendría que calcular, ¿sí? Por ejemplo, puedo imprimirlo directamente o guardar una variable. Vamos a guardarlo primero en una variable, var diferencia igual edad menos edad 2, ¿sí? Y de esa manera entonces yo tengo cuál es, digamos, la diferencia. Ahora bien, vamos a imprimirlo. Vamos a hacer ahí y vamos a imprimir la diferencia. Y eso es lo que voy a tener. Fíjense que me da, obviamente, si 32 y 33, ¿sí? Esto quiere decir que la primera persona tiene un año menos que la segunda. Si esto cambia, imagínense que acá yo pongo 43, por decir una cosa, y recargo. Fíjense que hay 10 años de diferencia en favor, digamos, de la... Bueno, depende del favor de la primera persona, ¿sí? Lo otro es hacer el cálculo, ¿sí? En la propia impresión. ¿Cuál es justamente la diferencia con esto? Es que el valor el valor del resultado no va a estar almacenado, simplemente se va a mostrar, ¿sí? Entonces yo puedo hacer acá edad menos edad 2. Vamos a borrar esto, lo guardo y fíjense que sigo teniendo el mismo resultado, ¿sí? Como les digo, cuando yo imprimo directamente el resultado de una operación como esta, ¿sí? No lo estoy almacenando, ¿sí? Por lo tanto no lo puedo reutilizar, ¿eh?
Si yo necesito reutilizarlo, lo guardo en una variable. Bien. Lo mismo podría ser, por ejemplo, si yo quiero sumar lo que tiene. A ver, tengo dos amigos que quieren ir a comprar algo y quieren sumar la plata que tienen, por hacer un ejemplo tonto, pero que nos sirva. Entonces vamos a poner dinero A y dinero B, o sea, la persona A y de la persona B. Y vamos a poner 143 y 236, por decir una cosa, ¿sí? Entonces quieren ir a comprar algo, pero quieren saber cuánto tienen en total. Entonces directamente cdg y ponemos acá dinero A más dinero B. Está bien. Y de esa manera, si yo recargo, a ver qué pasó. Perfecto. Está muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Tengo entonces el resultado de cuánto es lo que tienen en total. Si yo quisiera multiplicar simplemente con un asterisco, guardo y tengo el resultado de una multiplicación. Recuerden que esto mismo lo pueden hacer dentro de una variable, asignándosela a una variable y guardan el resultado, ¿sí? Y tengo la división también, ¿sí? Si yo quiero dividir una cosa por la otra, ¿sí? Simplemente con la barra hago la división de una cosa por otra. ¿Está bien? Sé que no tiene sentido el ejemplo, pero bueno, es para que conozcan los operadores matemáticos barra aritméticos que tenemos, ¿sí? Si van a la página que les voy a dejar debajo, van a tener justamente toda la parte, como les dije, de los tipos de variables. Van a tener, bueno, esto es importante, el tema de los comentarios. Se pueden realizar comentarios, por ejemplo, puedo hacer un comentario de una línea acá, que es un comentario básicamente una anotación que yo hago al código pero que no se muestra, ¿sí? Por ejemplo, es la línea siguiente imprime el resultado, ¿sí? Por ejemplo, y si yo quiero hacer un comentario digamos de varias líneas, lo que hago es poner una barra, un asterisco y luego escribo lo que quiero y tengo que cerrar ese símbolo anterior. Por ejemplo, vamos a poner gracias por ver este video. ¿Sí? Entonces, simplemente yo lo que tengo que hacer acá es cerrarlo, ¿sí? Poniendo asterisco, barra. Abro con barra asterisco, ¿sí? Y cierro con asterisco barra. Y de esa manera, entonces yo guardo un comentario. Si nos ponemos acá, fíjense que no sale nada. O sea, es como si no lo hubiera escrito. Es simplemente para aquellos que ven el código. Nada más. Bien. ¿Qué más me queda por enseñarles en esta clase? Sí, bien. El tema de la concatenación de texto. Bien. A ver, nosotros hasta ahora trabajamos con números. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de las cadenas de texto? ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, almacenar. Vamos a crear acá. Uno que sea. Sí.
bienvenida. Sí, y acá vamos a poner hola, bienvenidos a este tutorial. Y entonces puedo acá, por ejemplo, poner nombre. Vamos a poner segundo. Noten que digamos, el texto yo lo puedo poner tanto con comilla simple como con comilla doble, ¿sí? Hay una pequeña diferencia, pero no la vamos a ver ahora. Es por lo que les importa a ustedes en este momento, indistinto. Bien, entonces nombre y bueno, normalmente yo lo que haría es poner otra variable acá que se llame apellido, ¿sí? Y ponerle, digamos, el valor que corresponda, pero vamos, que esto es válido, obviamente. Pero lo que yo puedo hacer acá, por ejemplo, es hacer esto, ¿sí? Y declarar dentro de una misma línea, con una coma, ¿sí? Ambas, sí, bueno, en este caso son ambas, pero más de una variable, ¿sí? De esa forma, entonces yo sí, ustedes dirán, bueno, me ahorro solamente el var. Sí, pero bueno, muchas veces es útil. Así que ahí tienen, digamos, otra forma de declarar varias variables. Es más, vamos a hacer una cosa, vamos a imprimirlo rápidamente para que vean que están declaradas. Fíjense que están declaradas e inicializadas, ¿sí? Yo lo estoy inicializando directamente. Vamos a imprimirlo. Vamos a poner nombre. ¿Sí? Nombre. Más, fíjense que con esto voy a concatenar apellido. Si yo hago eso, fíjense lo que pasa. Recargo. Tengo todo junto, todo el texto junto. Ahora, yo a esto, por ejemplo, le puedo agregar texto, ¿sí? Digamos, no guardado en una variable. Puedo combinar, ¿sí? El tema de los string con las variables, ¿sí? Entonces ahí, si yo guardo eso y lo imprimo, fíjense que ahí ya me pone separado el nombre. ¿Está bien? Eso es una forma. Vamos a imprimir también la bienvenida. Bueno, ahí entonces pongo la bienvenida, recargo, ¿sí? Carga la bienvenida, muy bien. Ahora, por ejemplo, fíjense que yo puedo acá poner, digamos, un 4, guardar, y me imprime la bienvenida, o sea, el texto y un número. Ese número separado y puesto. Eso mismo podría ser yo acá, por ejemplo. Si yo reemplazo esto y hago coma y guardo, ¿ven? Tengo el mismo resultado. Nombre, apellido. No concatené nada más, ¿sí? Simplemente voy imprimiendo todos los demás parámetros que tengo, ¿sí? Es decir, todas las demás variables que tengo. Puedo combinar, obviamente, con números y espacios, y vamos a poner ahí un espacio o un, no sé, un símbolo. Vamos a poner, no sé, un número, ¿sí? Para que vean que se puede utilizar combinando todos los elementos, ¿sí? Y de esa manera entonces voy, digamos, pudiendo trabajar con los diferentes elementos que tengo hasta el momento, ¿sí? De esa forma puedo concatenar texto y demás. Ahora, noten lo siguiente.
por ejemplo, yo podría, empezó eso, yo podría venir acá, hacer un cambio en una variable nombre, a nombre que ya está declarado, por eso no le agrego el var. Nombre se lo voy a cambiar y le voy a poner Nicolás, y le voy a concatenar por ejemplo un 18, ¿sí? Una característica importante que tiene JavaScript es que me permite combinar diferentes tipos de datos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a imprimir esto. Vamos a imprimir nombre en primera instancia. Y fíjense que me imprime todo junto, ¿sí? Nicolás 18. Porque me lo convierte, lo que hace es convertírmelo en número. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago al revés? Vamos a probar, ¿sí? Anímense a probar cosas, a descubrir cosas dentro del código. Jueguen con el código, chicos, es importante, ¿sí? Vamos a poner acá Nicolás. ¿Qué pasa si yo lo pongo al revés? Ven, también me lo toma como texto. Entonces, de esa manera yo puedo obtener diferentes combinaciones, justamente mezclando los datos, ¿sí? Bien, hasta ahí entonces el tema de las concatenaciones. Vamos a empezar a ver el tema de las funciones. En primera instancia vamos a definir qué es una función. Antes de empezar, básicamente es un procedimiento o una rutina, es decir, un bloque de líneas de código que agregan cierta funcionalidad, que forma parte de un algoritmo, ¿sí? General, principal, digamos, y que digamos, permiten resolver una tarea de forma específica. Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos hacer un cálculo muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, una suma, ¿sí? Yo tendría que hacer, por ejemplo, suma, crear la variable suma, var suma, ¿sí? Donde voy a tener guardado, por ejemplo, un número, donde voy a guardar el resultado, digamos, de justamente la suma, ¿no? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, voy a declarar también un valor A, y voy a tener un valor B, ¿sí? Esos van a ser, digamos, mis variables. Ahora bien, yo a A le asigno, por ejemplo, 12, ¿sí? Y a B le asigno, no sé, 45. ¿Estamos? Entonces yo ahí podría hacer suma igual a más B, ¿sí? ¿Está bien? Entonces de esa manera yo ahora hago, por ejemplo, la impresión de la suma, guardo y tengo, digamos, el resultado. Si quisiera volverlo a utilizar, tengo que volver a utilizar, digamos, la asignación, asignarle a todos los números, o por ejemplo hacer suma, ¿sí? Igual, no sé, 444, ¿sí? Más, no sé, 55, ¿sí? Entonces tengo ahí la suma y vuelvo a imprimir la suma. ¿Está bien? Recargo y tengo el resultado. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? O sea, cada vez que yo quisiera utilizar una suma, tendría que realizar este procedimiento. Ahora yo esto, digamos, lo puedo meter dentro de lo que se llaman las funciones, que ya definimos que eran, básicamente son bloques de líneas de código que realizan una tarea, y podría ser una función suma. ¿Cómo hago eso? Bien, en principio vamos a crear la función, ¿sí? Le voy a poner suma, función suma, ¿sí?
le voy a cargar parámetros. ¿Qué son los parámetros? Bueno, básicamente los datos que va a utilizar, digamos, esta función, esta estructura para poder, digamos, ejecutarse. Va a tener un valor A y va a tener un valor B, ¿sí? Que son los valores que se van a sumar. ¿Está bien? Y fíjense, ahora yo voy a definir la suma utilizando estas llaves. ¿Sí? Voy a definir el cuerpo de la función, es decir, el procedimiento que va a realizar esta función suma. Yo voy a borrar esto de acá. ¿Sí? Tengo entonces, digamos, definido ya el cuerpo, digamos, donde voy a introducir, digamos, todo lo que va a realizar la función, todos los procedimientos que va a realizar la función. Y acá, digamos, por ejemplo, puedo escribir, ¿sí? Vamos a hacer yo voy a hacer let suma o s, ¿sí? Para que vean, ¿sí? S, y le voy a asignar A, ¿sí? Más B. Y entonces voy a devolver, ¿sí? Con la palabra return, ¿sí? El resultado, o sea, lo que está almacenado en S. Y eso va a ser lo que voy a, digamos, devolver. Para eso, ¿sí? Voy a, por ejemplo, puedo imprimir directamente la función, es decir, suma, y voy a meter, digamos, los parámetros que me interesa, digamos, que sume. ¿Sí? Es decir, los valores que me interesa que procese dentro de la función. En este caso lo que va a hacer es sumarlos, obviamente. Entonces, de esta manera yo guardo y ahí tengo el resultado. Si yo quiero hacerlo, digamos, lo mismo con otros números, simplemente lo que tengo que hacer es duplicar la línea o llamar de nuevo la función y cambiar los números 12 y 23, por ejemplo. Guardo y entonces ya tengo el otro resultado y así sucesivamente. ¿Está bien? También podría, por ejemplo, utilizar una variable que me guarde el resultado de una operación con esta función. ¿Sí? Vamos a guardar esto en un let. No sé, resultado. ¿Sí? Y vamos a poner la función, por ejemplo, suma. Esto es suma, ¿sí? Los paréntesis para ingresar los parámetros, donde yo voy a poner el 99 y voy a poner 1. Esto me tiene que dar 100 teóricamente. Y luego voy a imprimir el resultado. Y entonces guardo y tengo mi resultado ahí 100, ¿sí? Como pueden ver. Entonces esto me ahorra mucho espacio de código, ¿sí? O sea, me ahorra de escribir mucho código que es innecesario escribir y que, digamos, puedo reutilizar, digamos, dentro de mi archivo para generar otra funcionalidad, ¿sí? Entonces, de esta manera puedo hacer diferentes funciones para solucionar diferentes tareas que son recurrentes, digamos, dentro de mi programa. Bien, los invito entonces, ahora sí, una vez concluido, digamos, el temario de este video, a que realicen la actividad que les voy a dejar dentro de nuestra clase virtual en Google Classroom. Bueno, espero que haya sido clara la explicación. Si tienen consultas, me las pueden dejar en los comentarios y obviamente en la clase virtual. Me pueden mandar mensajes privados dentro de la plataforma. Así que, bueno, espero que haya sido ciertamente entretenido la clase. Vamos a ver, digamos, más teoría de programación en JavaScript en el próximo video. Pero bueno, hagan la actividad.
vamos a ir ejercitando esto que aprendimos y los veo en la próxima clase. Nos vemos.